buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a De Ley. Hola Emilio, ¿cómo estás? Hola Lucía, muy contento de estar una vez más junto a ustedes en este programa que ya tiene varios capítulos desde donde hablamos del derecho en simple, en papayita. Y hoy hablaremos de una institución muy interesante llamada arbitraje. Así es, vamos a hablar de esta institución que es un poco técnica, pero es un tema del que muchos en el Perú hemos escuchado hablar, ¿no? Algunas veces escuchamos que se ha paralizado una obra, que hay algún tema que no avanza porque está en arbitraje. Pero hoy día vamos a discutir un poco de qué es el arbitraje. Bueno, en principio ocurren conflictos, ¿no? Los conflictos son pan de cada día, conflictos entre personas, conflictos entre empresas, conflictos fáciles de solucionar y conflictos un poco más difíciles de solucionar. ¿Qué es el arbitraje? Es una forma de resolver conflictos. Así es un mecanismo, digamos, alternativo al mecanismo que tenemos a nivel judicial, ¿no? Hay algunos casos que los resuelven los jueces, pero hay otros casos que ahora vamos a ver más a detalle que los pueden resolver unas personas que se llaman árbitros. Y eso creo que parte de la idea de que pueden ser voluntarios, ¿no? O sea, a diferencia del juicio, para que uno se vaya a arbitraje, tienes que haber pactado entre las partes que si existe un conflicto, si existe una controversia, se irán a un arbitraje. Es una especie de jurisdicción, aunque algunos dicen que no es jurisdicción, pero esto ya es discusión doctrinaria, es una especie de jurisdicción donde una tercera persona va a decidir. Además, como en los procesos judiciales, puede tratarse de conflictos entre personas naturales, entre personas jurídicas, o sea, empresas, pero incluso entre empresas con estados y estado con otro estado. Entonces, es un poco más complejo de lo que sucede a nivel nada más local, ¿no? Y para eso, hoy día tenemos el apoyo de Alfredo Bullard, que es un abogado sumamente reconocido por su experiencia y trayectoria en el derecho arbitral. Y nos va a contar un poco, primero, ¿no?, qué es el arbitraje. Vamos a escucharlo. Un arbitraje se parece mucho a un juicio. Hay una parte que pide algo, otra parte que niega ese algo. Estoy haciendo una estructura muy sencilla. Y se encarga a un tercero decidir quién de los dos tiene la razón. Oye, tú no cumpliste con el contrato. Oye, yo sí lo cumplí. No lo cumpliste, sí lo cumpliste. Cada uno presentó sus argumentos, sus testigos, sus pruebas. Y el juez, usualmente en un juicio normal, es el que decide. La diferencia en el arbitraje es que el árbitro, que se parece a un juez, no es un juez, pero se parece a un juez, es elegido por las partes. En los juicios, los jueces los pone el Estado. El Estado nombra al juez y uno va a buscar al juez estatal. Acá, las partes se ponen de acuerdo de alguna manera para elegir a un árbitro o a un conjunto de árbitros, un tribunal de tres. Lo más común es que sea un tribunal de tres. Y ese juez privado es el que toma la decisión y esa decisión por ley es obligatoria. Muy bien, entonces comprendemos que el arbitraje es un proceso que va a estar dirigido por una especie de juez llamado árbitro, ¿no es así, Lucía? Tal cual, ¿no? Es así como lo explicaba Alfredo en sencillo, ¿no? Y como comentábamos antes, ¿no? Hay controversias y esas se tienen que resolver y en este caso, en el caso del arbitraje, lo hacen a través de árbitros. Pero también tiene una estructura especial el procedimiento arbitral, que es distinto a lo que sucede en el proceso judicial, ¿no? Ya más adelante seguro haremos un programa sobre cuáles son las instancias a nivel judicial o cuál es el procedimiento judicial dependiendo de cada materia, porque en nuestro país tenemos por cada materia laboral, civil, penal. Todo varía. Todo varía, ¿no? Todos tienen un procedimiento diferente. Y en el arbitraje también hay algunas etapas, ¿no es cierto? ¿Y el arbitraje dónde está regulado? ¿Hay una ley o es un instrumento? Es el decreto legislativo 1075, ¿verdad? En el Perú sí tenemos una norma que regula el arbitraje, pero lo cierto es que, como vamos a comentar más adelante, hay algunos arbitrajes que se regulan por sus propias normas y las partes, como dijo Emilio, voluntariamente se acogen a algún centro arbitral y se acogen a las normas del centro arbitral que se guían, sí, en nuestro caso peruano, del decreto legislativo que norma el arbitraje, pero, digamos, hay algunas particularidades por institución. Claro, ahí seguramente ustedes habrán escuchado hablar de la cláusula arbitral, que es una cláusula que se incorpora, ¿no?, dentro de un contrato y que te dice que las partes se someten a un arbitraje y ahí ponen las características del tipo de arbitraje al cual se van a someter, ¿no? Por ejemplo, hay arbitrajes que son ad hoc y hay arbitrajes que son institucionales, si no me equivoco, ¿no?
Sí, y justo antes de hablar de ese tema, vamos a pasar con una ayuda adicional de Alfredo, donde nos comenta cómo está estructurado el arbitraje, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir para seguir los arbitrajes? Sí, el arbitraje comienza con un pacto para arbitrar. Siempre requieres algún tipo de acuerdo entre las partes para poder ir a arbitraje. Eso es lo primero. A diferencia de un juicio donde tú vas al juez que le toca resolver tu caso, acá tiene que haber un acuerdo previo. Ese acuerdo se llama el convenio arbitral. Y de ese convenio arbitral dependen las reglas. Esto es como cuando vas a jugar un partido y puedes escoger reglas diferentes al reglamento típico. Puedes escoger las reglas casi que tú quieras, ¿no? Puedes tener un arbitraje largo, un arbitraje corto, un arbitraje con muchas vueltas de escritos, un arbitraje totalmente oral. Tú puedes escoger cómo lo haces. Las leyes tienen un marco general y a partir de ahí tú construyes todo el arbitraje que tú quieres. Sin embargo, lo más común en el arbitraje es que las partes celebran el convenio, nombran a los árbitros. El procedimiento más común es que una parte nombre un árbitro, la otra nombra otro árbitro, y entre estos dos nombran al tercero, que va a ser el presidente, y el que finalmente dirime en caso que haya un empate, ¿no? Y esa decisión se da luego de una especie de juicio. En ese juicio, las partes presentan escritos: yo demando, pido que me pagues, pido que el contrato se cumpla de tal manera. La otra parte dice, no, no voy a cumplir de esa manera. Presentas tus pruebas, documentos, tus testigos, interrogas a los testigos en una audiencia que usualmente puede durar muchos días, ¿no? Puedes actuar peritos que te van a explicar la parte técnica, un ingeniero que te diga por qué se cayó el puente, un contador que te diga por qué está mal registrado en tal cuenta y que eso genera responsabilidad, etc. Y luego, al final de todo este proceso pactado por las partes, hay un laudo que es, en el fondo, una sentencia. Es una sentencia, solo que es una sentencia no judicial, sino privada. Pero privada no quiere decir que no tenga valor. Vale como vale cualquier acuerdo. Es decir, las partes se pusieron de acuerdo que eso era obligatorio. En consecuencia, el laudo, que se parece a una sentencia, es obligatorio para las partes. Si no se quiere cumplir, hay distintos mecanismos, depende del país, pero el más usual es: te vas a un juez, el juez ya no vuelve a discutir lo que pasó, el juez solo recibe el laudo, dice, acá le ordenaron pagar, pague señor, y si no paga, lo embargas. Entonces queda claro un poco cuál es la estructura de un arbitraje, ¿no? Es básicamente un juicio, pero donde las partes pueden elegir un poco las reglas del juego. Eso es sumamente interesante. En la pandemia, por ejemplo, el arbitraje funcionó mucho mejor que el Poder Judicial porque permitía mayor flexibilidad en cuestión de presentación digital de escritos, en las audiencias. De verdad que es una forma mucho más vanguardista, mucho más moderna, porque claro, establece que las mismas partes puedan definir sus reglas, ¿no? Eso a través de la cláusula arbitral, como bien lo decía Alfredo. Y también interesante lo que comentaba sobre el documento que se emite como resultado, ¿no? Acá hemos hablado muchas veces de las sentencias, que es el documento que emite el juez con su decisión. En el caso de los árbitros lleva un nombre diferente, un nombre de repente que no muchos han escuchado, que es el laudo o el laudo arbitral, y este contiene la decisión de los árbitros. Pero interesante lo que menciona, que tiene el mismo valor que una sentencia. Sí, a eso se le llama la calidad de cosa juzgada. ¿Qué pasa? Que cuando se emite el laudo arbitral ya nadie puede discutir el fondo de lo decidido por los árbitros, ¿no? Se podría discutir si cumplió con las formalidades, eso sí, en el Poder Judicial, pero no, eso ya se puede ejecutar. Ahora, ahí hay un tema. El árbitro no tiene coertio, ¿no? O sea, no tiene la capacidad de ordenar la ejecución. Eso lo tiene el juez. Entonces, si es que las partes se niegan, como lo dijo Alfredo, a aceptar la decisión que está establecida en el laudo arbitral, sí se puede ir la parte ganadora, pongámoslo así, al Poder Judicial para ordenar la ejecución. Y también un poco, y regresando a lo que comentabas antes, Emilio, hay varios tipos de arbitraje también, ¿no? Hemos escuchado digamos, la parte general de qué es un arbitraje, pero lo cierto es que existen diferentes tipos. Justo tú comentabas la diferencia entre los institucionales y los ad hoc.
Claro, ad hoc. Yo dije ad hoc, ¿no? Siempre tenía ese problemita con la palabra, es un latinazgo. Bueno, el arbitraje ad hoc permite a las partes establecer sus propias reglas y poner a los árbitros que ellos consideren. Esto pasa mucho con temas muy técnicos, ¿no? En que necesitas a un abogado especializado en determinada cuestión que es el único que va a poder resolver esa controversia. Sin embargo, hay otros que son los institucionales. Por ejemplo, la Cámara peruana, ¿no? La Cámara Internacional. ¿Cómo? Tú tienes Por ejemplo, el Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, ¿no? O AmCham. O AmCham. Claro. O la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Cámara de Comercio de Lima, eso quería decir. Entonces, claro, las partes pueden decidir o decidir sus propias reglas del juego o decidir acogerse a las reglas del juego de alguna institución que ya las ha ido planteando, ¿no? Y que además tienen se llama una terna de árbitros, un listado de árbitros de donde pueden escoger alguno para que sean sus árbitros dentro del procedimiento arbitral, ¿no? Claro, hay árbitros muy prestigiosos, entonces las partes dicen, bueno, estamos confiados de que estos señores van a resolver nuestra controversia, ¿no? Con el mejor saber y entender. Y además de eso, hay arbitrajes que pueden ser tanto nacionales como internacionales, ¿verdad? Hay algunos arbitrajes que, digamos, donde ambas partes son, por ejemplo, dos empresas peruanas, ¿no? Que están discutiendo un contrato que celebraron. Pero también puede suceder que haya una empresa peruana con una empresa extranjera. Y en esos casos aplicarán de repente reglas distintas. Claro, ahí se da el arbitraje internacional, ¿no? Y podrían aplicar las reglas, la normativa nacional o la normativa de otro país, ¿no? Y eso es algo de lo cual va a profundizar también Alfredo en la siguiente respuesta. Sí, a ver, la diferencia es que el arbitraje doméstico es un arbitraje, usualmente, es un poco más complejo, pero voy a hacerlo sencillo, usualmente entre partes nacionales, es decir, una persona natural y otra persona natural, una empresa local y una persona natural, es decir, es entre partes locales. Y entonces se regula dentro de las fronteras del Perú por la ley de arbitraje que se aplica al arbitraje doméstico o arbitraje nacional, como también se le llama. A diferencia de eso, existen los arbitrajes internacionales, que también se regulan por leyes, pero depende de en qué país se realizan, y la diferencia es que las partes no son del mismo país. Es decir, un chileno demanda a un argentino, un peruano demanda a un brasilero, un norteamericano demanda a un suizo. Y entonces uno tiene un arbitraje de naturaleza internacional, al cual se sujeta a ciertos tratados internacionales y a ciertas reglas internacionales. Y la diferencia principal es que ese arbitraje puede ser ejecutado en cualquier otro país, ¿no? Como si fuese digamos, depende de las leyes de cada país, pero como si fuese una sentencia, en la mayoría de casos, como si fuese una sentencia. Entonces uno tiene esa posibilidad de poder tener sus arbitrajes internacionales. Usualmente, y quizás esto es lo más interesante, y por eso es que se habla tanto del arbitraje internacional en Perú, y es el que más sale en los periódicos, es porque usualmente cuando la parte es un Estado, por ejemplo, el Estado del Perú, y un inversionista internacional se van a un arbitraje internacional, ¿por qué? Porque la empresa local, la empresa internacional no confía en las cortes locales. Dice, oye, las cortes locales van a ser localistas, es como jugar de visita en un partido de fútbol. Entonces, como no confío, me voy a una sede neutral. Vamos a tener un arbitraje internacional, por ejemplo, en Chile, o por ejemplo, en París, o por ejemplo, en España. Y entonces, el tribunal se nombra árbitros de distintos países, la sede es otro lugar. Las leyes aplicables al arbitraje pueden ser unas leyes diferentes a las leyes del Perú, y de esa manera se genera la confianza para ir a arbitrar. Uno se protege de que tus árbitros o tus jueces sean muy localistas, y es la misma razón por la cuando tú juegas un partido de fútbol entre Perú y Bolivia, no pones un árbitro peruano y no pones un árbitro boliviano, pones un árbitro de algún país distinto. En definitiva, tiene que ver con la confianza, ¿no? Por eso es tan importante ir a arbitraje y por eso es obligatorio para el Estado ir a arbitraje si es que tiene controversias con empresas. ¿Por qué? Porque no puede ser el Estado juez y parte, ¿no? Exacto. Imagínate cómo sería la situación. Se tendería a beneficiar al Estado. Incluso si no llega a beneficiarse al Estado, lo más probable es que se preste para algunos escenarios tal vez de corrupción, ¿no? Y sobre todo en un país como el nuestro, donde muchas obras públicas de infraestructura
las ejecuta en la mayoría de casos un consorcio, ¿no? Que está conformado por empresas de diferentes países o alguna empresa que ha puesto financiamiento. Entonces sí surgen muchísimos conflictos que no pueden ser resueltos a nivel local, ¿no? Como dice Emilio, necesitas la confianza y, como decía Alfredo, de una persona que pueda ser neutral. Y además especializada, que era lo que decíamos al inicio, ¿no? Alguien mucho más especializado que un juez nacional, porque lamentablemente pues hay situaciones muy específicas que no han sido contempladas dentro de las capacitaciones de jueces, y eso es verdad, eso es algo que se debe corregir, pero mientras tanto existe esta otra opción, que es el arbitraje. Y como mencionabas, hay algunos, nosotros hemos hablado de que los arbitrajes en general son voluntarios, ¿no? Las partes se acogen, pero en el caso de contrataciones con el Estado, los arbitrajes son obligatorios, ¿no? Entonces, justamente por lo que venimos conversando ahorita, ¿no? Que la idea es que haya confianza, que haya un juez, que en este caso va a ser árbitro, que sea neutral, que sea imparcial. Y sobre ese tema también Alfredo nos comenta un poco sobre la obligación en el caso de contrataciones con el Estado. La existencia del arbitraje es importante porque los negocios, principalmente, requieren confianza. Pero la confianza implica que las partes van a cumplir lo pactado. Entonces, no basta que yo me comprometa a cumplir lo pactado. Tiene que haber alguna forma en que se haga cumplir lo que se ha pactado o se arregle cualquier discrepancia sobre cómo se cumple lo pactado. Entonces, el arbitraje es un mecanismo relativamente rápido, donde como tú escoges a los árbitros, escoges gente que conoce el tema, tienes un problema de seguros, escoges abogados que saben de seguros. Tienes un problema de construcción, escoges árbitros que saben de construcción. Tienes un problema de inversiones, de protección de inversiones entre un Estado y un inversionista, eliges a alguien que conoce sobre cómo se protegen las inversiones. Entonces, eso te da una ventaja, es relativamente más rápido, relativamente menos costoso, porque si bien tiene un costo importante, time is money, el tiempo es dinero, cuanto más rápido se resuelva, se ahorran muchos recursos y lo más importante, se genera confianza. Porque cuando tú celebras un contrato y no hay confianza, se celebran menos contratos o los contratos se celebran de manera muy complicada. Entonces, la mejor manera es tener un sistema relativamente rápido, por gente experta, que pueda resolver esas controversias. Y entonces tendrás más inversión, tendrás más gente decidida a invertir. Justo lo que conversábamos, ¿no? La idea de generar confianza con el arbitraje y también algunos elementos adicionales como que es un poco más rápido que o debería ser más rápido que un proceso judicial que puede demorar años y debería ser un procedimiento que no sea tan costoso, ¿no? Pero también conversábamos sobre la obligatoriedad de los arbitrajes en el área de construcción y ahí también tenemos el apoyo de Alfredo. Sobre por qué el arbitraje de contrataciones del Estado es obligatorio. Esa es una, no sé si llamarlo rareza, es una particularidad del Perú. No es común verlo en otros lados. Esto, si bien muchos países lo han tratado de imitar, el nivel que tiene en el Perú no es común. Y la razón principal ha sido que no había confianza en el Poder Judicial. Y porque para contratación pública, para hacer una carretera, si te ibas a un juicio no acababas nunca la carretera. Entonces, el sistema arbitral te permite gente especializada que resuelve relativamente más rápido, ¿no? que un proceso judicial. Y eso agiliza las obras públicas, reduce los costos de las ofertas, en general genera una mejor gestión del conflicto y un mejor manejo de los recursos del Estado y del privado al momento en que surge este conflicto. Claro, las contrataciones públicas, como por ejemplo lo podrían ser las obras de construcción, ¿no? Saneamiento, agua y desagüe, ese tipo de contrataciones públicas, ¿no? Es solamente una clase, pero hay muchísimas otros escenarios de contratación públicas y de ahí, de arranque, ¿no? Las partes ya saben que se van a arbitraje, quienes contratan con el Estado. Sí, yo ahí dije construcción, pero me refería a contratación con el Estado, ¿no? Donde sí es obligatorio ir al arbitraje. Y como comentábamos un poco al inicio, Emilio, y ya para ir cerrando el programa, vemos en el Perú que hay muchísimos casos de arbitraje, ¿no? De hecho, en el 2020, el CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión, que es un centro de arbitraje muy importante, muy grande a nivel mundial, mencionó que el Perú fue el país más demandado en el año 2020, ¿no? Vemos muchísimos casos de arbitraje en el Perú. Hay una alerta roja, ¿no? El país más demandado no es un buen título para estar por ahí mostrando, ¿no? Y de lo cual sentirse orgulloso. Vamos a ver qué opina acerca de ello. ¿Qué opina acerca del arbitraje en el Perú y su importancia, Alfredo? Bueno, creo que el arbitraje en el Perú
tiene que generar más confianza. Creo que no hubiéramos podido avanzar en buena parte en el crecimiento económico de los últimos par de décadas si no hubiera habido un desarrollo tan importante del sistema arbitral. A veces uno no lo entiende, pero un juicio realmente traba la economía. Traba el caso concreto, pero también hace más difícil contratar porque no hay confianza. Entonces, el arbitraje contribuye mucho a eso. Lo que ha pasado en los últimos años, a raíz de algunos escándalos mediáticos o no tan mediáticos, porque tienen alguna base de corrupción arbitral, es que se ha generado algún nivel de desconfianza. Y a veces hemos respondido a la desconfianza de la manera equivocada, que es tratar de cambiar las reglas del arbitraje, cuando la forma de corregir el problema es colocando a las personas que cometen delitos en la cárcel, ¿no? Y dejando que el arbitraje siga funcionando como un mecanismo ágil y dinámico, como ha venido funcionando en los últimos años. Entonces, que el gran reto es recuperar un poco esta confianza que se ha dañado en los últimos años a través de una mejor gestión, un mejor control de los posibles actos de árbitros malos, que los hay, ¿no? Porque en el fondo todo es cuestión de comparar, ¿no? Recordemos que el arbitraje surgió por los problemas que había en el Poder Judicial, entre los cuales podían haber problemas de corrupción. El arbitraje tiene una ventaja, y es que las partes controlan quién designan como árbitro. Y eso puede ayudar, si hay una buena gestión, a que los árbitros efectivamente sean menos susceptibles de ser corrompidos. Súper importante lo que nos menciona Alfredo, ¿no? Sobre todo este tema de cómo los arbitrajes paralizan la economía, o cómo un juicio en realidad paraliza la economía, y por eso surgen los arbitrajes, ¿no? Con la idea de que no se trabe la economía, que no se traben las obras de infraestructura, que por ejemplo pueden ser muy importantes. De repente nosotros lo vemos, ya como para reflexión, lo vemos como algo distante, como algo muy grande, como tal vez una pelea, una controversia entre el Estado y una empresa. Y bueno, nosotros somos ajenos a eso, pero no es cierto, porque muchas veces son obras de importancia pública, ¿no? De repente de saneamiento, de agua, de desagüe, que se encuentran trabadas y hay una población en concreto que está afectada por esta controversia. Y, digamos, se ve atada, y imagínate si fuéramos un juicio, ¿no? Lo largo que son los juicios. La idea es que con el arbitraje sea un poquito más rápido y podamos obtener un resultado para esa población en concreto. Muchísimos incumplimientos por parte de entidades del Estado generan controversias que se van a arbitraje. Entonces, por un lado, la reflexión, ¿no? Siempre promover que nuestro Estado sea eficiente, ¿no? Al contratar, cumpla con las condiciones contratadas y finalmente que eso vaya a beneficiarnos a nosotros los ciudadanos. Y por otro lado, es cierto que muchas veces la cura ha parecido peor que la enfermedad, ¿no? Justamente buscando tener más confianza y evitando el Poder Judicial, se ha acudido al arbitraje como un mecanismo para solucionar conflictos más confiable, pero estoy seguro que muchos de ustedes, cuando han escuchado la palabra arbitraje o la palabra árbitro, la han escuchado vinculada a temas delictivos, ¿no? Al escándalo de Odebrecht y un largo etcétera. Entonces es importante que se entienda que la institución es buena, pero que pueden haber malos elementos. Y como lo dice Alfredo, la cuestión es separar a esos malos árbitros, ¿no? Crear mejores controles para que el poder lo tengan las partes. Y las partes puedan solucionar sus conflictos confiando en que esos especialistas van a hacerlo bien. Sí, y la idea es que salgan de este programa, digamos, teniendo una idea más clara de qué es el arbitraje, cómo funciona, por qué es importante, por qué es un método eficaz de resolución de conflictos. Creo que hoy al terminar el programa ya lo deben tener más claro y no caer en desconfianza, ¿no? Esa es la idea general, lo que queremos que se lleven hoy del programa. Bueno, el saber es poder, así que mientras más sabemos, más poder como ciudadanos tenemos. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, Alfredo, por habernos acompañado en este programa con sus respuestas, ¿no? Es un abogado muy prestigioso, profesor además de Derecho, al cual hemos leído bastante y a quien respetamos y agradecemos desde acá. Nos vemos en un siguiente programa aquí en De Ley, ¿no es así, Lucía? Así es, nos vemos el jueves a las 7 p.m. en LR+. Chau, chau, chau. Chau.